compañeros, buenos días profesores. Nuestro tema consiste en el análisis de los parámetros para el diseño y optimización del tubo radiante. Nuestras compañeras son Carlos Parado, Daniela Arellano y quien les habla, Catalina Cruz. Como modo de introducción, primero hablaré sobre qué es un tubo radiante, cómo funciona y sus componentes. El tubo radiante, ¿qué es? Eso es que irradia calor en forma de ondas electromagnéticas que viajan. El tubo radiante es una forma de calefacción por infrarrojo a gas, de un modo muy parecido, entrega calor de un modo muy parecido de cómo lo hace el Sol hacia la Tierra. ¿Cómo funciona? Esto funciona porque son, como dije anteriormente, irradiaciones de calor que viajan por el aire, que viajan por el medio sin calentar el aire y chocan contra los objetos, entregándoles calor. A diferencia de los sistemas de calefacción central, estos se caracterizan porque entregan calor precisamente en el lugar que se necesita. Como se puede ver en la imagen, primero entregan calor a las personas, a los objetos y luego se expande el ambiente. Los componentes básicos de un tubo radiante son 4. Está el tubo radiante, que es este elemento es el que se calienta gracias a la llama del gas y que irradia calor. Luego está el reflector, que ayuda al tubo radiante para poder irradiar toda la energía. Luego está la combustión interna, que es la mezcla entre combustible y oxígeno, y estos gases se prenden para luego quemarse. Y finalmente encontramos la salida de gases, que es un sistema de conducción que permite captar el aire y luego expulsarlo cuando se ocupó en la combustión. Para poder diseñar y optimizar un sistema térmico que aplique todas estas tecnologías es necesario analizar ciertos parámetros detalladamente, ya sea la potencia térmica, esta es necesaria para compensar todas las pérdidas de calor, las irreversibilidades y las potencias radiadas. Luego está el factor de aireación, que es la relación entre los componentes de aire y de combustible en un proceso de combustión. Luego encontramos el tubo radiante, que aquí nos habla sobre qué materiales se necesitan, cuál es su temperatura máxima de operación, y luego encontramos la potencia radiada, que es la energía transmitida desde la superficie del tubo hasta la superficie del producto. Luego está la eficiencia de radiación, que también es la energía transmitida, pero por radiación con respecto a la energía emitida del combustible. Luego está el factor de forma F, que es la cantidad de energía realmente interceptada por el receptor en función a la energía emitida por el emisor. En cambio tenemos la observancia, que esta solamente se ocupa cuando la radiación es la fuente de calor principal. Luego tenemos la temperatura superficial, que aquí nos habla sobre cuánta cantidad de material necesitamos para la producción de un tubo radiante. Y finalmente está la temperatura del proceso, que aquí nos dice sobre cuánta temperatura se alcanza al calentar un producto. Teniendo en cuenta todas estas fórmulas y suponiendo que estas temperaturas son iguales, que la emisibilidad es 1 y que el factor de forma F entre el emisor y el receptor es 1, además teniendo en cuenta que el combustible gaseoso es el metano puro, con esto podemos analizar las siguientes características que se verán en las tablas. Nuestra primera tabla es la temperatura del emisor de un tubo radiante ideal en función de su potencia específica para diferentes temperaturas en el ambiente. De aquí podemos analizar que entre mayor temperatura del emisor mayor temperatura del emisor con el receptor, su potencia específica va a ir aumentando. Esta tendencia nos explica el por qué entre mayor diferencia entre el emisor y el receptor, las irreversibilidades termodinámicas en la transferencia del calor se incrementan y viceversa.
La siguiente tabla nos habla sobre la eficiencia de radiación de un tubo ideal en función de las potencias específicas para diferentes temperaturas del ambiente. De esto podemos deducir que dada una potencia específica, su temperatura del receptor va a ir aumentando, pero su eficiencia de radiación va a ir disminuyendo. También, si la temperatura del receptor le damos una potencia específica con menor, su eficiencia de radiación claramente va a ir aumentando. La siguiente tabla es sobre la temperatura del emisor en función de su potencia específica para diferentes factores de variación. Aquí se da una temperatura superficial y de esto se requiere que una potencia específica sea mayor. Entonces se incrementa la tasa de aireación. Esta es nuestra última tabla, es sobre la eficiencia de radiación en función de potencias específicas para diferentes factores de aireación. Aquí si simultáneamente aumentamos el factor de aireación y su potencia específica, entonces su eficiencia de radiación va a ir disminuyendo. Bueno, teniendo en cuenta las tablas y los parámetros, nosotros podemos ya ir diseñando un sistema de calentamiento por tubo radiante siguiendo los siguientes pasos. Nuestro primer paso es determinar la temperatura y la energía necesaria. Entonces, conociendo una frecuencia óptima de absorción, nosotros podemos obtener la temperatura ideal del emisor. Nuestro segundo paso es asumir la eficiencia de radiación deseada para el sistema que vamos a diseñar. Nuestro tercer paso es asumir el factor es asumir el exceso de aire que no sea sobre más del 10% de gas natural. Aquí obtenemos la presión. Nuestro cuarto paso es teniendo en cuenta la temperatura del emisor, la temperatura del calentamiento del receptor y el factor de aireación, podemos obtener la presión específica. Ahora, nuestro quinto paso es, conociendo el paso 2, que obtuvimos la potencia térmica, y nuestro cuarto paso, que obtuvimos la potencia específica, podemos obtener el área de la superficie radiante. Y nuestro último paso es el quemador. Se puede elegir entre el quemador de premezcla o la llama de difusión para un sistema de combustión. Bueno, a modo de conclusión, con respecto al actor, nosotros podemos obtener cuáles son sus parámetros básicos, ya sea la absorbancia, su temperatura superficial, su temperatura, y aquí nos indica cuál es la más importante, que es la eficiencia de radiación, que esta nos ayuda a poder comprender cuál es su opción más óptima para la realización del tubo. También nos habla sobre el tubo radiante, que nos permite reducir los tiempos de calentamiento, o sea que estos tiempos son mucho más rápidos. Y esto se enfoca siempre en los procesos de altas temperaturas. Y a modo de conclusión de mi compañera, los tubos radiantes son una fuente de buena ayuda, que nos ayuda para ahorrar entre un 30 y un 70% en comparación a los sistemas de calefacción central. Además que es un sistema de bajo consumo, que el CO2 emite poco CO2. Además que no genera ni humos, ni ceniza, ni molestias. Tiene una fácil instalación y tiene un control individualizado o por grupo. Esto depende que si uno quiere ocupar en cierto lado un tubo radiante, solo prende ese sector. Bueno, ahora va a hablar mi compañera sobre nuestro proyecto.
dicho todas estas características que tiene el tubo radiante, sabemos que tiene una amplia variedad de beneficios y usos, y gracias a estas podemos nosotros dar pie a nuestro proyecto, que se basa en la calefacción por tubos radiantes en espacios abiertos. Bueno, este sistema funciona con la instalación de este tubo, ya sea en las paredes o en los techos. Logramos saber que este tubo solamente irradia calor al lugar donde nosotros necesitamos. No cubre todo el espacio. A comparación de las estufas tradicionales de patio, estas emanan calor, el cual luego sube. Y entonces el calor que nosotros necesitamos no llega. En cambio irradia calor de forma permanente. Nosotros en segundo se puede sentir el calor inmediato y permanente, como ya había dicho. Y no es un inconveniente mantener en un lugar abierto, ya que, como he dicho, si yo lo tengo en un espacio abierto, este calor no se va a escapar, se puede decir, como en la otra estufa de gas, sino que se va a mantener en el lugar donde yo quiero. Bueno, para un buen diseño no es llegar y tampoco instalar cualquier tipo de tubo. Necesitamos saber sus dos formas para distintos espacios. El primero es la forma S, que es menor demanda de calor. Este tubo sirve para cuando nosotros necesitamos menos temperatura en un lugar. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro proyecto nos ayuda para los lugares de aire libre pequeños, como son los restaurantes o locales. La forma de U es un mayor equilibrio de emisividad, es decir, que es para cuando yo necesito una mayor temperatura en un sistema. Esto por lo general se ocupa en las industrias, ya que necesito emanar mucho calor. También lo podemos utilizar o se puede implementar, en este caso, en los estadios. ¿Por qué utilizar estos tubos y por qué este sistema es tan bueno como se dice? Bueno, como grupo, y nuestro proyecto lo dice, es porque tiene una alta eficiencia energética y calidad. Como mi compañera nombró anteriormente, tiene entre un 30 y 70% de ahorro energético, a comparación de las otras calefacciones tradicionales que se utilizan. Y su vida útil es bastante larga. Tiene una posibilidad de calefacción parcial, es decir, en mi entorno yo puedo calentar lo que yo quiera, es decir, un lugar X en comparación a otras estufas que me calienta todo el entorno. Yo solamente aquí me puedo enfocar en un lugar, sin desperdiciar el calor. Y lo más importante, que es sin polvo y corrientes de aire, es decir, que no, a comparación de las estufas tradicionales, emana una gran corriente de concentración de CO2 al ambiente, y sube a la atmósfera y daña el medio ambiente. Bueno, este beneficio que tiene estos tubos radiantes, que no tiene corrientes de aire, sí emana CO2, pero las cantidades son muy pequeñas, y eso ayuda al medio ambiente.